¿Qué tal? Muy buenas tardes desde Madrid, España. Un placer atenderos siempre y hablar de fútbol con todos vosotros. Y aparte para nosotros es un honor hablar contigo, que sos de alguna manera protagonista del programa de habla hispana más popular, la verdad, que existe de fútbol por estos días, y cada vez que vemos el contenido de ustedes nos conmovemos, nos divertimos, pensamos, discutimos y polemizamos como corresponde, ¿no? ¿Y qué sensaciones te atraviesan en un día como hoy, Cristóbal, en un día de Francia-España y mañana Argentina-Inglaterra? ¿Qué te atraviesa en este momento? Pues mira, me atraviesa un poco la sensación de estar ante un momento que puede ser historia del fútbol de España, pero por otro lado inmediatamente me viene un ejercicio de responsabilidad y ver que esta Francia es la selección más fuerte, más poderosa, que está demostrando incluso una superioridad aplastante, una superioridad en algunos momentos incluso hasta humillante, y que, bueno, pues que creo que España hoy o tiene la mejor versión de Lamine Yamal y la mejor versión de Pedri, o no podemos competir con esta Francia. O sea, con la España que hemos visto hasta ahora, con un solo gol en contra, con una gran defensa, con un gran Rodri, todo eso está fenomenal. Pero si no aparece hoy la mejor versión de Lamine Yamal y no aparece la mejor versión de Pedri, esta España no está para competir con una Francia todopoderosa, ¿no? Es la sensación que tengo al respecto con el partido de hoy. Evidentemente la ilusión a tope, las ganas y el corazón, el cuore aquí a tope, pero después la responsabilidad y el sentido común me invita a pensar que va a ser un partido muy duro para España. Pareciera que, ahora que te escucho, Cristóbal, pareciera que el sueño de argentinos y de españoles es una final Argentina-España, pero que de alguna manera la performance de las selecciones que llegaron hasta acá da más para pensar en un Inglaterra-Francia. No, pará, estoy haciendo un análisis, Tatiana, pará. Digo, pareciera, nuestro deseo es que sea Argentina-España, pero los que demostraron mayor poderío, fuego y juego táctico son... Estoy de acuerdo contigo, ¿no? Ahora mismo, a priori, insisto, si no nos dejamos llevar por el sentimiento y no nos dejamos llevar por lo que queremos cada uno, a priori todo hace indicar que la final, los dos favoritos para llegar a esta final son Francia e Inglaterra, que son los equipos que llegan futbolísticamente con una versión más concreta, ¿no? Cristóbal. Pero claro, si te pones a hablar, perdona y termino, si te pones a hablar o te pones a evaluar y a valorar el ADN argentino en este tipo de situaciones, pues entonces la selección argentina cobra mucho valor y cobra mucha fuerza. Pero futbolísticamente, usando un símil de boxeo, libra por libra, Francia e Inglaterra a día de hoy son favoritos. Por eso estamos de acuerdo que lo bueno que del fútbol es que puede ser el mejor y no ganar. ¿Por qué no hacemos un trato? Vos y yo sabemos, los argentinos y los españoles sabemos que los favoritos son Francia e Inglaterra. Entonces, hagamos un trato. Nosotros hoy hinchamos por ustedes con la única condición de que mañana hinches por Argentina y no por Inglaterra. Ellos hinchan por Argentina. ¿Te parece? Ya, pero yo sé por dónde vas, y te tengo que... no me gusta que metas a toda España en el mismo saco. No. Los españoles vamos con Argentina. Los españoles de bien vamos con Argentina. Claro, es así, solo y exclusivamente los aficionados del Real de Madrid y los R7 lovers, muy importantes, son los que van. Da igual, ahora van con Francia, antes iban con Portugal, cuando eliminaron a Portugal iban con Brasil. Te recuerdo que en el Mundial de Qatar, en las semifinales, iban con Van Gaal. Iban incluso hasta con Van Gaal. Tú imagínate, un aficionado al fútbol español que vaya con Van Gaal. No hay una argentinofobia.
No, en España no hay una argentinofobia. Todo. En España, los aficionados del Real Madrid tienen mesifobia. Es lógico. Muchos años después. Mesifobia, pero que no se interprete, por favor, que no piensen que España no va con Argentina porque es un error, y a mí eso me molesta y me duele. Vos decís que los aficionados del Real Madrid tienen estrés postraumático. Sí, no lo han superado. Es que No nosotros lo han tenemos- superado. El tema es que son ruidosos. No han Claro, tienen unos megáfonos muy potentes, son los megáfonos de la capital de España, el chiringuito que hablábamos anteriormente, que es el epicentro, claro, del madridismo, pues no hay más madridistas en el mundo por metro cuadrado que en el plató del chiringuito, y evidentemente tienen unos megáfonos. Claro, tienen unos megáfonos muy potentes que se escuchan en el mundo entero y que, bueno, pues que iban, insisto, iban con Portugal, iban con Brasil, de Vinicius Junior, ahora dice que van con la Inglaterra de Bellingham, y posteriormente irán con cualquiera que no sea, que vaya en contra de Argentina, pero no por Argentina, insisto, por la mesifobia que tienen y que años después Correcto. siguen sin superar. Correcto, los del Madrid están con una espina clavada que no se pueden sacar por todo lo que Messi los bailó en la cara, por todo lo que hizo Messi por la felicidad del fútbol, ¿no es cierto? Es así. Me encanta la idea de que España y Argentina estamos juntos en este mismo barco. Estamos juntos como nunca en el mismo barco. Tenemos que vencer a estas dos imperiales, a estas dos selecciones imperiales que vienen con sus aires y sus ímpetus, y hacer una final como corresponde, de habla hispana, como corresponde. Una verdadera final de fútbol de dos naciones son dos naciones que van juntas por la historia. ¿Dónde hay que firmar? Exacto, me parece, no lo había, pero gracias a esta charla con vos, Cristóbal, nos hace arribar a esa conclusión. Nosotros tenemos que lograr que haya una final del fútbol en español, como corresponde. Muy buena idea. O sea, tenemos que tirar todos hoy del carro para que España le gane a Francia y para que mañana Argentina le gane a Inglaterra. Y que la final sea en castellano, señoras y señores, como corresponde. No hay cosa que me gustaría más, ¿no? Imagínate, ¿no? Total. El próximo domingo a las 5 horas, a las 4 horas de la tarde, horario argentino, 9 de la noche, horario español, una semifinal, o sea, una finalísima de una Copa del Mundo, No podemos. Argentina-España, España-Argentina. Por supuesto. Yo creo que Partidazo. los cuores de nosotros, después hay que prepararlo, ¿no? Porque imagínate, a mí, Artio Soria, lo que le puede entrar con una final España-Argentina. Pero bueno, sí. eso está muy lejos, Sí. eso está muy lejos, con los 7 sentidos en el partido de hoy y con los 7 sentidos en el partido de mañana. Totalmente. Y ya tendremos tiempo de hablar de la finalísima del domingo. Totalmente. Moncho, Cristo- dale. sí. No, porque estaba viendo que además sería el... Yo sé que tenemos que pensar en el partido de hoy. Ustedes hoy y nosotros mañana. Pero sería esa finalísima que nos arrebató la guerra, además. Porque la guerra hizo que la finalísima entre España y Argentina no se jugara. Y quedó trunca. Falta ese partido. Ya, pero esa finalísima de la que hablas es bisutería. Total, Es nada, es bisutería nada. comparado con lo que viene el domingo. Claro, una finalísima era un poquito más importante que un Friendly Game, pero el partido es el domingo, ¿no? El partido es el domingo, final de la Copa del Mundo. Ver otra vez a Leo Messi con posibilidad de levantar una nueva Copa del Mundo al cielo, en este caso de Estados Unidos. Yo nada más que de pensarlo, no sé, me emociono. Solamente de pensarlo me emociono, se me entrecorta el habla. No quiero ni pensar que eso pueda ser una realidad y que se pueda hacer posible el próximo domingo. ¿Cómo, Cristóbal, de dónde viene ese amor por Messi que uno puede entender, más o menos imaginar, pero cómo fue prendiendo esa fascinación? Fue un flechazo, ¿no? Fue un flechazo, fue un amor a primera vista. Evidentemente, como te decía, los amantes al fútbol, no conozco a nadie que no ame a su santidad Leo Messi por encima de todas las cosas, ¿no? Claro. ¿Tú te imaginas haber vivido la época de Mozart o la época de Beethoven? ¿Cómo no amar a Mozart o amar a Beethoven en esa época?
Pues para mí su santidad Leo Messi es algo exactamente igual. Todos somos unos privilegiados de haber podido ver en primera persona, que no nos lo cuenten, ver en primera persona la obra de su santidad Leo Messi. Su santidad. Entonces, claro, los amantes al fútbol, ¿qué hacemos? Pues eso, disfrutarlo, saborearlo, en mi caso, poderlo tocar, poderlo palpar, poderlo oler, poderlo besar, es todo, ¿no? Entonces, yo, si la humanidad en sí somos unos privilegiados, yo me considero doblemente privilegiado por haber tenido la oportunidad de haber compartido muchas cosas con Leo, ¿no? ¿Y qué te pasaba a vos cuando en Argentina decíamos, viste esto de, che, no juega en la selección como juega en el Barcelona? Esa época de Messi que hasta llegó a decir, no compito más con la selección, ya está, y después volvió, pero hubo todo un proceso, viste que en la Argentina se discutía mataban. mucho, lo Claro, matábamos a pero Messi. yo es que esta conversación, esta pregunta tuya, yo la he hablado con Leo, ¿no? ¿Y qué ¿Por decía? qué? Pues porque analizas los compañeros que tenía en la selección argentina Leo Messi en esa época de la que tú hablas. Sí. Entonces, claro, es que yo he tenido de compañero en el Sevilla Fútbol Club, yo he tenido a Lautaro Acosta. Lo he tenido yo de compañero en el Sevilla Fútbol Club, Lautaro Acosta. Entonces, ¿cómo queremos ganar un mundial, por mucho Leo Messi con 27, 28 años que tuviésemos, si tenía que hacer una pared con Lautaro Acosta? Insisto, Lautaro Acosta, que no estoy diciendo ni mucho menos que sea un mal futbolista ni un mal jugador, pero que evidentemente no te da para competir en una Copa del Mundo. Entonces, claro, la nómina, los muchachos que entonces rodeaban a Leo Messi no tenían absolutamente nada que ver con este equipo, con los Enzo Fernández, Claro. los McAllister, los Rodrigo de Paul, los Lautaro Martínez, los Sí. Julián Álvarez, Clarísimo. los Dibu Martínez. No vamos a analizar al equipo entero, pero no tenía nada que ver ese plantel, esa nómina de jugadores de aquella época con estos que tenemos actualmente ahora mismo, ¿no? Exacto. Cristóbal, te quiero preguntar por el afuera de la cancha. Argentina está paralizada atrás del Mundial. Yo ayer fui a la odontóloga y me dice, todos me cancelan los turnos porque quieren ver el partido de Argentina, no solo el de Argentina, sino también el de España-Francia. Toda la agenda de todo el mundo está alterada porque se para, no solo para ver Argentina, sino para ver también los otros partidos. Y en España, ¿cuánto está vibrando el clima del Mundial? Más allá de los puros programas y agenda de futbolistas. A ver, aquí yo he tenido la fortuna de vivir el Mundial desde Estados Unidos las 2 primeras semanas del Mundial, y aquí en España se vive otro Mundial completamente distinto. ¿Por qué? Por las horas. Claro. Porque el último partido de Argentina con Suiza fue a las 3 de la madrugada, hora española. Entonces, claro, un enfermo del fútbol y de la selección argentina y de su santidad Messi, como es el tío Soria, no me importó quedarme dormido a las 6 menos cuarto de la mañana que terminó el partido. Claro. Pero claro, se vive otro mundial completamente distinto por el tema horario. Claro. Pero en días como hoy, en días como mañana, cuando ya empiezan los cuartos de final, el mata-mata, como decís vosotros, esas eliminatorias a cara de perro, pues evidentemente el país se paraliza, ¿no? Hoy los telediarios, absolutamente todos los programas, no de fútbol, sino de cualquier índole, todos, absolutamente todos han abierto con el partido de hoy de España, y me imagino que igualmente así será con el Argentina-Inglaterra de mañana, que para mí es mucho más que un partido de fútbol. Mucho más, mucho Sí, más. ¿no? Mucho más. Cristóbal, Claro, las connotaciones que tiene el partido en sí, para mí, que soy español, es mucho más que un partido de fútbol. Imagino para vosotros, bueno, no quiero ni pensarlo. Se mueve todo, se mueve todo, se mueve todo. Cristóbal, gracias por esta charla tan agradable que hemos tenido. Un placer. Muchas Buena gracias. suerte, buena Y suerte. suerte mañana. Eso es, suerte mutuamente. Igualmente. Suerte para mí, suerte para vosotros. Gracias, hermano, un abrazo grande. Ahí está Cristóbal Chao. Soria, Chao. integrante del Chiringuito. Nos dimos cuenta que tenemos que hinchar por España, no queda Sí. ninguna duda de que queremos que Sí. sea Argentina y España la final. Ay, Es la marcha del león, rugiendo cada vez más fuerte.
marcha de